Super Crack Estrella presenta. Lo que lleva la dama de Elche, no es un peinado, sino en realidad un casco para viajar en el tiempo. Supuesto fantasma de una niña ahogada aparece en una fotografía con unos cascos parecidos a los de la dama de Elche. Eso quiere decir que no es un fantasma, lo que es esa niña es una viajera del tiempo. Muchos casos de niños fantasmas serían viajeros del tiempo llegados del futuro. Esos cuernos que tiene la niña en el río, son unos cascos para viajar en el tiempo, como los que usó la dama de Elche, otra viajera del tiempo. Una mujer australiana publicó una fotografía de su familia durante un paseo en Murpisole, Río Lockyer, en Queensland, diciendo que había una niña más en el agua, y que esta persona además en la foto podía ser un fantasma. El tema no hubiera pasado de un simple chascarrillo, de no ser porque la familia descubrió que una niña de 13 años murió ahogada en 1915 en el mismo lugar en que la foto se tomó. Esto según una publicación del Daily Mail. Kim Davison informó haber tomado la fotografía en 2014, cuando ella y una amiga nadaban con 3 niños. Cuando vieron la imagen se dieron cuenta que también estaba presente una niña muy blanca de ojos negros en el medio de ambas, que en realidad no estaba allí en el momento en que se tomó la imagen. Kim y Jessie Lu dijeron que una serie de cosas extrañas comenzaron a suceder el día de aquel paseo. Una de las niñas sintió que la tomaron de los pies en 2 ocasiones y Jessie contó que sintió algo persiguiéndola en el agua durante algunos instantes. Ese día, algo que estaba en el agua tomó los pies de mi hija en 2 ocasiones, cuenta Kim. Cuando fui a darme el último chapuzón antes de irnos, pude sentir algo tras de mí mientras salía del agua, pero decidí ignorarlo, agrega. La niña que murió en esa parte del río hace ya casi un siglo se llamaba Doreen O'Sullivan, y tenía 13 años al momento de su muerte. Murió ahogada el día 19 de diciembre de 1915, así puede confirmarse en la lápida sobre su tumba, y fue sepultada al día siguiente. Pero esto sería el encubrimiento de viajes en el tiempo, mentiras creadas para ocultar de estos viajes en el tiempo. Queensland, el lugar donde aparece esta niña viajera del tiempo con cascos en la cabeza, tiene más ejemplos de viajeros del tiempo, es como un lugar turístico para los seres humanos del futuro que llegan a nuestro pasado. Pero algunos investigadores han dicho que es posible que, lo que lleva la dama de Elche, no es un peinado, sino en realidad un casco. Al no poder ver los detalles en pintura en la actualidad, no se puede apreciar realmente qué es. Los teóricos convencionales sugieren que se trata de un peinado, pues sería lo normal. El problema es que no queda claro y algunos detalles sugieren que es parte del objeto que tiene sobre su cabeza. ¿Qué significaría esa pieza tan extraña? Ninguna cultura de la zona fue conocida por usar elementos tan extravagantes en su vestimenta. Por ende, la dama de Elche no descendería de ninguno de los pueblos conocidos. Podría ser descendiente de la Atlántida. Recordemos que, según los datos del filósofo griego, Platón, este antiguo continente se encontraba en esa región de la península ibérica. Además, su casco tecnológico reflejaría una sociedad avanzada. Actualmente, el busto está en Madrid. Una réplica del mismo está en el Museo de Arqueología e Historia de Elche. Lo que más sorprende es que este no ha sido el único hallazgo de su especie. La dama de Guardamar, descubierta en Alicante, muy cerca de Elche, es sumamente parecida. También se descubrieron 12 medallones con una figura muy parecida a la dama de Elche e inscripciones cuneiformes en 1969. Este hallazgo se hizo en Utah, Estados Unidos, a unos 2 metros de profundidad. Hasta la fecha, estos medallones son unos de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos de Estados Unidos. ¿Quién era la dama de Elche? Nadie lo sabe, y posiblemente, pasen muchos años antes saberlo, si es que algún día lo hacemos. Lo único seguro es que probablemente, no perteneció a ninguna civilización conocida por el hombre en la actualidad. De ser ese el caso, ¿quién dejó el busto en ese lugar? Queensland, el lugar turístico de los viajeros del tiempo. ¿Accidente o vuelo procedente del futuro a nuestro pasado? El misterio australiano que se ve en Google Maps. Una imagen en la que se ve un avión situado en la mitad de una selva de la región de Queensland, en el noreste del país, ha levantado una gran expectación. Google Maps es una de las herramientas más utilizadas de Internet y millones de personas la usan cada día para ir al trabajo, de vacaciones, etc. Sin embargo, también son muchos los que abren esta aplicación para descubrir lugares en los que no han estado o, simplemente, ver cómo es su casa tal y como se fotografía desde los coches que hacen las imágenes.
Eso hace que, en ocasiones, descubramos situaciones cómicas, como la del choque entre dos bicicletas que estaba a punto de ocurrir en una ciudad mexicana, o el calvo que hizo una persona que paseaba por Vitoria cuando se dio cuenta de que un coche de Google estaba fotografiando la calle en la que se encontraba. Ahora, otra imagen conseguida a través de esta aplicación ha desembocado en un misterio que, de momento, está sin resolver. Se trata de una fotografía en la que se ve una parte de la selva tropical situada al norte del estado de Queensland, en Australia. Ahí, en mitad de los árboles, se puede observar claramente un avión, aunque la duda radica en si está volando muy bajo o si, por el contrario, se trata de una aeronave que ha sufrido un accidente o ha sido derribada. Una falla en el sistema. En las imágenes, el avión se encuentra intacto, por lo que sería raro que se tratara de un accidente o que hubiera sido derribado. Por eso, cogen fuerza las declaraciones de las autoridades aéreas australianas, recogidas por el New York Post, que señalan que no hay constancia de ninguna aeronave que haya desaparecido y apuntan a un error de la aplicación de Google para explicar la foto. Por las dimensiones del aparato, los expertos creen que podría tratarse de un Airbus A320 o un Boeing 737. Y la explicación podría encontrarse en declaraciones anteriores de los portavoces de Google para explicar situaciones similares, siempre teniendo en cuenta que las imágenes por satélite que aparecen en Google Maps son compilaciones de varias imágenes. Por eso, señalan que los objetos que se mueven rápidamente, como los aviones, a menudo aparecen solo en una de las muchas imágenes que usamos para un área determinada. Cuando esto sucede, a veces se pueden ver restos débiles del objeto que se mueve rápidamente. Eso explicaría la situación y el satélite habría captado al avión en una de sus múltiples grabaciones. Pero hasta que Google lo confirme, el misterio sigue abierto. Queensland, el lugar turístico de los viajeros del tiempo. Una mujer hizo un descubrimiento aterrador en una playa de Queensland, y sacó fotos de su hallazgo que provocaron confusión masiva en internet. Las imágenes muestran el esqueleto de una extraña criatura parecido a una sirena. La criatura, que se piensa muerta hace mucho tiempo, apareció en la playa de Long Beach en Keppel Sands, a 40 kilómetros de Rockhampton, Australia. El portal dimensional abierto en Queensland también está cambiando la materia en nuestro presente. El misterio de la naranja que se volvió morada una vez cortada. El martes pasado, Nettie Moffitt cortó una naranja en rodajas y le dio 3 de ellas a su hijo, de 2 años. El resto lo dejó en la encimera de la cocina esperando a ser comido en otro momento. ¿Cuál fue la sorpresa de esta madre australiana cuando a la mañana siguiente, al ver la naranja, comprobó que se había vuelto de color morado? En Sicilia existe una variedad de naranjas, la conocida como sanguina, cuyo interior es rojo. Naranja por fuera, roja por dentro. Pero, ¿una variedad que cambia de color después de un tiempo abierta? Ese es el misterio que el Departamento de Salud de Queensland trata de desvelar después de que Moffitt les informase de lo sucedido. El primer pensamiento que le vino a la cabeza a esta madre cuando vio el estado de la naranja fue esperar que este no implicase algún riesgo para la salud de su pequeño. Sobre todo después de rebuscar en el cubo de basura los 3 trozos que fueron mordisqueados por el niño la tarde antes y que también se habían puesto morados. Sin embargo, su hijo no tiene ningún síntoma. Moffitt ha contado a diversos medios australianos, entre ellos a AG, que compró las piezas de fruta en un mercado de la zona y que cuando cortó la naranja todo estaba en orden. Olía normal, tenía el color que se espera y no parecía haber nada raro. Como ella misma recuerda y como puede leerse en Nine News, este no es el primer caso de una naranja que se vuelve púrpura. Si bien no se tiene noticias de muchos, lo cierto es que hace 3 años, en Queensland, ocurrió lo mismo. Aquella vez no se supo a qué se debía el extraño fenómeno. Aunque los expertos que analizaron la pieza descartaron que hubiese tintes artificiales. Queensland mandó a su equipo a casa de la señora Moffitt para retirar la naranja y cualquier utensilio que hubiese estado en contacto con ella. Un portavoz de este organismo explicó a ABC que tomaron el cuchillo, un afilador y algún objeto más, que fueron llevados a Queensland Forensic and Scientific Services. Ahora solo falta esperar a los resultados de los análisis y que estos arrojen algo de luz sobre este fenómeno tan extraño. Los guerreros de épocas pasadas verdaderamente usaban cascos alados cuando iban a la batalla. ¿Podrían ser dispositivos algún tipo de máquina? El casco alado es un tipo de casco que se encuentra tanto en la mitología como en la historia. En el reino de la mitología, estos cascos están asociados con el dios griego Hermes, conocido también como Mercurio por los romanos, así como con los dioses nórdicos.
Históricamente, el casco alado se asocia a menudo con celtas y vikingos, aunque de forma errónea. Pueblos diversos han utilizado también variantes del casco alado a lo largo de la historia. El casco alado griego y romano. En la mitología, el casco alado más famoso quizás sea el asociado con el dios griego Hermes y su homólogo romano Mercurio. Los griegos y romanos creían que este era el emisario y mensajero de los dioses. En este papel, Hermes es necesario para viajar rápidamente de un lugar a otro. De este modo, para ayudarle en su tarea, por lo que todo indica que ese casco con alas abría portales dimensionales, en la foto del fantasma esas alas aparecen como unos cuernos en la cabeza. Hermes cuenta con un par de sandalias aladas, de las que se cuenta que fueron confeccionadas por Hefesto con oro imperecedero. El estatus de Hermes como viajero es reforzado por su tocado habitual, un sombrero de ala ancha propio de viajeros conocido como pétaso o un gorro alado. Cascos alados de los dioses nórdicos. Aparte de Hermes y Mercurio, los dioses nórdicos también son representados llevando cascos alados. Estos dioses, como por ejemplo Thor y Odín, son retratados a menudo con estos cascos. Además, las valquirias, entidades femeninas que escogían a los caídos en el campo de batalla y los llevaban al Valhalla, también aparecen habitualmente con cascos alados. Sin embargo, podría decirse que la representación de personajes mitológicos nórdicos con cascos alados es posible que tenga su origen en los artistas del movimiento romántico. ¿Se utilizaban realmente cascos alados en el pasado? A pesar de estas representaciones en el arte, hay una escasez de evidencias arqueológicas que confirmen lo imaginado por los artistas románticos. Por ejemplo, no ha habido ningún descubrimiento hasta ahora de cascos alados reales, como cabría imaginar, de las culturas vikinga o céltica. Se ha sugerido que la idea según la cual los bárbaros del norte llevaban cascos alados proviene de antiguos textos griegos y romanos. Los sacerdotes celtas, por ejemplo, se dicen que utilizaban cascos alados en el transcurso de ciertas ceremonias religiosas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.